Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Determinación. Por la muerte de Melisent, el telón se bajó en la revuelta. Fue justo en este momento que Badouin y el vizconde Augre captaron la situación. Aunque se despertaron con el sonido rugiente hecho cuando Tigre disparó la flecha con el poder del arco negro, trataron de comprender la situación en primer lugar y tardaron en tomar medidas. Los dos hombres, que se sorprendieron, apresuradamente terminaron solo de cambiarse el mínimo de ropa y llegaron a la habitación de Riggin. Riggin se había trasladado allí con el fin de dar instrucciones. Los paños manchados con la medicina se pegaban en las mejillas y los brazos de la princesa, y vendajes se asomaban desde los cortes de su ropa. Pero, la expresión de Riggin era digna y no había nada más que solo su pelo revuelto que indicaba su fatiga. Hacia los dos retenes de edad quienes se disculparon con las caras desordenadas con su pelo y bigote, Riggin negó con la cabeza. Como se puede ver, estoy segura, así que no hay nada de qué preocuparse. Más que eso, me alegro de que ustedes dos estén a salvo. Y luego, Riggin habló con los dos hombres a la vez sobre lo que vendría. Acerca de si deberían anunciar que Melisent había causado una revuelta que fue suprimida, y que ella había perdido la vida. Entre los señores feudales nobles, probablemente habría gente que podría pensar que Riggin había culpado de un crimen a Melisent y la habría asesinado después de una lucha de poder. Incluso si hay algún peligro, creo que debemos dar cuenta de ello. Riggin dijo. La muerte de Melisent daría un golpe a Sastain quien estaba en contacto con ella. A pesar de que no iba a llegar al punto en el que renunciaría a la invasión y se retiraran, sin duda sería de ayuda para Tigre y compañía quienes lucharían contra ellos a partir de ahora. ¿Qué vamos a hacer con la gente que dude? Vamos a simplemente ignorarlos. Riggin respondió rápidamente. Muchos soldados que trabajaban en el Palacio Real sufrieron por ellos. Perdieron a sus amigos y colegas. Si ellos escuchan la historia de ellos, con el tiempo entenderán lo que hicieron Melisent y sus hombres. No tengo negocios con personas que no van a investigar incluso al menos esa cantidad. Aún así, si es que todavía tratan de decir algo. Como la ira tranquila hervía en su par de ojos azules, Riggin continuó. Voy a considerarlo como un insulto hacia los que me han protegido y tomar las medidas adecuadas. Badouin y Augre solemnemente enderezaron su postura y una vez más se inclinaron ante la princesa. Cuando se garantizó la seguridad de Riggin y compañía, Badouin fue capaz de tomar el mando, no había nada que pudiera hacer Tigre en el Palacio Real. Aún así, Tigre le pidió a Masa si había algo que podía hacer, pero la respuesta fue tan seguida. Tú, quien ni siquiera sabes en qué habitación estás obligado a perderte. Toma un descanso. Aunque sus palabras eran frías, había calidez en la mirada del viejo conde que estaba preocupado por Tigre. Como también estaba el hecho de que estaba emocionalmente agotado debido a la muerte de August, Tigre decidió seguir obedientemente las palabras de Masas y conciliar el sueño. Diferentes habitaciones se prepararon, respectivamente, para Tigre y Tita. Esto se debió a que la habitación de Tigre estaba en un estado terrible, ya que había muchos cadáveres esparcidos y ni Tigre ni Masas ni Riggin permitirían dejar a Tita descansar en la habitación contigua a esa. Mientras que Tigre y compañía estaban durmiendo, en el Palacio Real nadie sin excepción podía hacer algo presionado después de los sucesos. Ellos tuvieron que enterrar a los soldados que habían perdido la vida y también tenían que organizar e informarle a las familiares de las víctimas. También fue necesario calcular el dinero de buenos deseos, compensación. También tenían que lavar la sangre pegada a las paredes y el suelo. Los cadáveres de la gente, que iban por Melisent, fueron enterrados de forma natural en un lugar diferente. Había un pasillo con terribles huellas de destrucción, como si hubiera sido golpeado por un gigante o un dragón que saliera de un cuento de hadas, mostrándose, pero su investigación se pospuso. Lo que se debía dar prioridad era el tratamiento y restauración. Incluyendo al barón Selpet quien intentó matar a Tigre, las personas que participaron en la revuelta fueron capturadas y encarceladas. Le dieron el nombre de la persona que planeó esta revuelta, y esa persona también fue detenida. Fue el conde del Bord, un veterano que ocupaba sucesivamente los cargos de secretario y consejero, y había trabajado en el Palacio Real durante más de 20 años. Como Badouin y Masas eran cercanos a él, no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Por qué hiciste una cosa tan tonta? Para Masas quien dolorosamente frunció el ceño y preguntó, Del Bord respondió sin cambiar su expresión. No puedo entender ni a la princesa Riggin ni al conde Born. Riggin, quien a pesar de que era hija del difunto rey de Farón, tenía un pasado de ser educado como un príncipe y ahora gobernaba Bruñe. Tigre,
quien sin dejar de ser una persona de Bruñe, destacaba en el arco y derrotó al duque Thenardier aunque él era un pequeño noble, tenía un montón de amigos cercanos en Sted e incluso se distinguía militarmente en Asbarre. Todavía puedo entender a la señora Melisend. Sirviendo a alguien que no puedo entender es. Aunque Delbord no dijo más que eso, Mazas entendió lo que quería decir. Viendo la figura que se alejaba de su viejo amigo que fue llevado a la cárcel, Mazas suspiró. Su Alteza Arigin se va a comprometer con impaciencia. Como August, también hubo personas que trataban de escapar con el desprecio al arco. ¿Qué harán aquellos que han acumulado experiencias a medida que envejecen? ¿Qué harían si no podían actuar como ellos? Mazas, quien murmuró así, cumplió 57 este año. Su fuerza creció a medida que los años pasaron, y la disposición y creyendo que nunca se perdonaría el compromiso o concesión dentro de él tampoco. Delbord probablemente estaba llevando a cabo algún tipo de convicción y disposición relativa a las tradiciones de Bruñe. Porque los que estaban apoyando su plan eran pocos en número, en cuanto a los sentimientos de Mazas, quería encontrar al menos algo de esperanza. Cuando el amanecer y el sol que se elevaba desde el cielo al este comenzó a bajar hacia el oeste, Tigre visitó el cementerio fuera de la capital, junto con Tita. En un lugar que el templo, que creía en el dios de la guerra Triglev, la gente del escuadrón de caballeros de Calvados incluyendo a August fueron enterrados aquí. Era un cementerio tranquilo rodeado de vegetación. Frente a una lápida nueva donde fue tallado el nombre de August, Tigre y Tita oraban a los dioses por la paz del alma de August. Los servicios funerarios aún no se habían celebrado. Dado que los cuerpos se descomponerían y podrían llegar a ser el origen de una epidemia, tenían que completar el entierro primero. Tigre Sama. Auguste San dijo que él me dejaba a Regin Sama. Cuando se fueron al cementerio, los ojos de Tita estaban hinchados de tanto llorar. A pesar de que hizo lo posible por no llorar antes de entrar en el cementerio, no fue capaz de soportarlo cuando vio la tumba de August. Tigre, no volviendo directamente al Palacio Real, se detuvo por un espacio abierto adecuado y se tomó un descanso con Tita. Compró una copa en un puesto cercano y se lo dio a la chica de pelo castaño. Era algo que mezclaba las fresas aplastadas en el vino y se ajustaba el sabor con miel. Fue realmente sorprendente cuando August se convirtió en un caballero. Mientras que buscaba un lugar distante, Tigre rememoró viejos tiempos. Entre el pueblo de Alsace, los que se hacían caballeros podían contarse con los dedos de una mano. En primer lugar, había pocas personas que tenían la intención de convertirse en un caballero. En cuanto a Tigre sabía, solo August lo era. Aunque fue el hecho de que con el fin de convertirse en un caballero fue a la mansión de Urs por un periodo de tiempo, August cuidó de Tigre y Tita mucho cuando eran niños. Además, cuando Tigre luchó contra el ejército de Mosinel hace 2 años, August se había apresurado a ayudarlo. Por otra parte, se trataba de una historia que había oído de Rigin, pero parecía que August había utilizado una ballesta. Si él todavía estuviera vivo, el escuadrón de caballeros de Calvados podría haberse convertido en un grupo especial. August. Tigre murmuró su nombre. Ellos estaban en el Palacio Real con el fin de proteger a Rigin. Y habían logrado espléndidamente su deber. Tigre estaba en una posición en la que tenía que alabar su valiente lucha. Pero debido a la sensación de soledad difundiéndose en su corazón, no podía dar fácilmente palabras de elogio. Después de un largo silencio, Tigre solamente murmuró gracias. A medida que se quedaron en el espacio abierto durante medio cocú, Tigre y Tita regresaron al Palacio Real antes de la puesta del sol. Había un montón de cosas que el joven tenía que hacer. Como renovó sus sentimientos, Tigre se dirigió a la habitación de Ellen con Tita. Cuando llegó a la habitación de Ellen, otras personas ya se habían reunido. Mazas, Gerard, Ellen, Lim y Valentina rodeaban una mesa circular grande en el centro de la habitación. Varios mapas y documentos que parecían de datos se pusieron sobre la mesa. Siento haberles hecho esperar. Yo también llegué hace un momento. Así que no importa. Ellen respondió así. Con las 6 personas, incluyendo a Tigre, hablaban de cómo luchar contra Satzstein desde ahora en adelante. Mazas dejó todos los asuntos relacionados con el Palacio Real a Badowin, Augre y otros, y decidió dedicarse a hacer frente al ejército de Satzstein. Las herramientas para servir el té se pusieron en un rincón de la habitación, y con manos expertas, Tita las utilizó y sirvieron té en tazas de plata por el número de personas aquí. A la espera de las copas de plata para ser puestas sobre la mesa, Gerard abrió la boca primero. El ejército de caballeros de Luz de Luna actualmente tiene 10.000 soldados. Aquí, se añadirán el ejército combinado de los señores feudales de 18.000 y una fuerza alianza de los escuadrones de caballeros de 7.000. Todos ellos tienen el consentimiento para venir bajo el mando del conde Born. Mis 3.000 soldados de Osterode han llegado a Nisa también, todos ellos son de infantería. No sé si van a ser de ayuda, pero por favor úselos. La que dijo eso fue Valentina con una copa de plata en una mano. Debido a que Osterode estaba en el noreste de Sted, les tomó el tiempo venir hasta aquí. Con esto, el ejército de caballeros de Luz de Luna se convirtió en un gran ejército de 38.000.
Estoy agradecido de que el número de aliados haya aumentado, pero ¿habrá suficiente comida y materiales? Ellen preguntó con los brazos cruzados. Gerard asintió con una sonrisa llena de confianza. Por favor, descanse a gusto en ese punto. Nosotros preparamos la cantidad necesaria incluso si hay 50.000 soldados. La declaración de este secretario de pelo castaño oscuro no era de ninguna manera una charla para jactarse. En la guerra civil hace 2 años, reguló el suministro de alimentos y materiales del ejército del meteorito plateado e incluso emprendió su distribución. Se lo dejo a usted entonces. Entonces, ¿cómo son los números y el movimiento del enemigo? A la pregunta de Tigre, Gerard respondió sin mirar los documentos en su mano. Estimando que sea una cantidad algo mayor, por favor piense que suman alrededor de 50.000. La atmósfera de la habitación estaba teñida de una sensación de tensión. Eran 12.000 más que su lado, Bruñe. Massas preguntó. ¿No que 50.000 era el número del enemigo que rompió a través de la frontera occidental? He oído que habían peleado 2 veces desde entonces. Esos 2 momentos fueron batallas a gran escala. Posteriormente, hemos recibido otros 3 informes de luchas contra el ejército de Satzstein. Entonces, Gerard, estás diciendo que el enemigo luchó 5 veces y todas las veces siempre fueron victorias aplastantes. Para Tigre, quien hizo una mirada que decía que no lo podía creer, Gerard asintió con una cara seria. Voy a explicar brevemente. Diciendo esto, Gerard miró a su alrededor a la gente en torno a la mesa y empezó a hablar. Fue hace casi 20 días en que los 50.000 soldados de Satzstein invadieron después de cruzar la frontera occidental. En la frontera con Satzstein estaba el fuerte de Nevar y el escuadrón de caballeros de Nevar adjuntado ahí para protegerlo. Después de la muerte de Roland, quien había actuado como su líder, el vicelíder Olivier reunió a los caballeros como el jefe interino. Incluso si hubieran perdido a Roland, se jactaban de un grado sobresaliente entre los escuadrones de caballeros existentes en Bruñe. Hasta ahora, habían dado escaramuzas contra Satzstein varias veces, pero ellos los repelieron cada vez y no dejaron que se acercaran a las tierras de Bruñe. Pero, el ejército de Satzstein cruzó la frontera y entró. ¿Qué pasó con el escuadrón de caballeros de Nevar? Perdieron. Cuando Ellen preguntó, Gerard pronunció una respuesta sorprendente. Ellos no lucharon en contra del escuadrón de caballeros de Nevar. Parece que pasaron a través de un terreno baldío desviándose mucho de la carretera que el escuadrón de caballeros no mantenía un ojo en la medianoche. El escuadrón de caballeros de Nevar notó la invasión del enemigo al amanecer. Sin embargo, no fueron capaces de perseguir al enemigo. Una de las razones fue que, como resultado de la exploración, sabían que el enemigo era un gran ejército de 50.000. Aunque el escuadrón de caballeros de Nevar había aumentado sus filas, sus números no llegaban a los 5.000. Otra razón fue que otro ejército de Satzstein había aparecido cerca de la frontera. Aunque eran pocos en número, tenían armas de asedio preparadas y mostraron signos para empezar a atacar de inmediato si el escuadrón de caballeros de Nevar dividía sus fuerzas desde el fuerte. Enviar mensajeros a varios lugares era lo mejor que podían hacer, como el escuadrón de caballeros de Nevar no podía salir de la fortaleza. Parece que los 50.000 soldados que invadieron Satzstein son todos soldados de caballería. El nombre del comandante enemigo es Leonhard von Schmidt. Se dice que él es un noble de Satzstein y un general. Justo ahora, usted ha dicho todos ellos son soldados de caballería, pero es cierto. Él enfrunció el ceño. La Vanadis de cabellos plateados, quien en varias ocasiones había organizado sus tropas con solo soldados de caballería, conocía bien las dificultades para hacerlo. Teniendo en cuenta su experiencia, a menos que se reunieran ciertas condiciones, era imposible organizar un ejército de soldados de caballería solo para invadir un territorio enemigo con un número de 50.000. Una de estas llamadas condiciones era que los soldados que montaban caballos debían ser capaces de tomar la suficiente atención de sus caballos. Solo hacerles comer forraje y beber agua no era suficiente. Ellos debían ser capaces de tratar las heridas de los caballos, comprobar si contraerían o no enfermedades y, dependiendo de la situación, separarse de sus caballos. También debían ser capaces de poner herraduras a los cascos del caballo y ajustar las sillas de montar. Además, también existía el problema de la alimentación y el agua. Sin medios para suministrarlos con regularidad, el ejército finalmente dejaría de moverse debido al hambre y la sed. Por lo tanto, en el caso de que Ellen moviera solo soldados de caballería, se les establecería en una batalla decisiva a corto plazo. Si no, entonces ella sabía que los seres humanos y los caballos se esforzarían demasiado a sí mismos. En el caso de que se movían por un largo plazo, tendrían que conseguir agua y alimentos. Las personas con habilidades de herrería y personas que podían cuidar de los caballos tendrían que hacer una campaña como infantería. Gerard asintió enérgicamente ante la pregunta de Ellen. Yo también eché un vistazo a los informes varias veces y pedí la historia de los que tomaron parte en la batalla. Así que, no hay que confundirse. Gerard volvió a la explicación. El ejército de Satzstein, el cual rompió a través de la frontera, avanzó hacia el este, mientras que atacaba y saqueaba aldeas y pequeñas ciudades.
Probablemente habían recibido un mapa de la parte occidental por Melisend. Los objetivos para el saqueo fueron demasiado precisos. Y ellos no se acercaron a las fortalezas y ciudades con una sólida defensa. Tigre estaba perplejo por la explicación Masas. ¿Por qué no apuntar al enemigo por los fuertes o ciudades? No era aconsejable capturar una fortaleza o una ciudad y seguir adelante haciendo una base allí. De todos modos, el ejército de Satzstein avanzó hacia el este y se enfrentó a las fuerzas aliadas de los señores feudales nobles que gobernaban la parte occidental de Bruñe y los escuadrones de caballeros, quienes protegían una fortaleza situada en una posición importante de la carretera. En contraste con el ejército de 50.000 de Satzstein, el ejército de Bruñe era menor con 30.000. Pero, el equipo de Bruñe tenía la ventaja geográfica. Las llanuras Redón, que se convirtieron en el campo de batalla, era una zona con suaves subidas y bajadas y una donde las cargas de la caballería de Bruñe sobresalían, deberían haber sido capaces de pisotear al enemigo. No se había mencionado, la moral del ejército Bruñe era alta. El día antes de pelear contra el ejército de Satzstein y el día antes de eso, habían resguardado varios cientos y miles de personas que deambulaban en las llanuras. Eran personas que habían sido saqueadas por el ejército de Satzstein, fueron despojados de sus alimentos y escaparon después de que se quemaron sus aldeas y pueblos. Aunque su saqueo fue extraño, Gerard ladeó la cabeza con perplejidad como para decir que no podía entenderlo. Al parecer, casi no hubo víctimas. Los soldados de Satzstein robaron la comida y quemaron hasta las cenizas todas las casas después de reunir a los residentes en un solo lugar, y luego los enviaban por completo diciéndoles que fueran al ejército de Bruñe. Quiere decir que no matan a la gente. No solo Tigre, sino también Masas, Ellen y Lim hicieron expresiones diciendo que era inesperado. Ellos no sabían en absoluto lo que el ejército de Satzstein estaba pensando. Era difícil entender que ellos no tenían la intención de perjudicar a la gente a pesar de que estaban saqueando. Por ahora, permítanme continuar con la historia. Nuestro ejército se reunió con el ejército de Satzstein en las llanuras Redón, pero fue derrotado en una batalla. Reprimiendo su sentimiento de ira, Gerard explicó. Fue una derrota completa. En contraste con el lado de Bruñe que sufrió más de 10.000 fallecidos y varios heridos que era aún mayor, los fallecidos y heridos en conjunto no alcanzaron siquiera los 1.000 en el ejército de Satzstein. Después de mojar la garganta con una copa de plata, Gerard presentó los documentos puestos sobre la mesa hacia Tigre y compañía. Parece que en un primer momento, los dos ejércitos chocaron de frente. Y fue entonces cuando el ejército de Satzstein comenzó a retirarse gradualmente y ellos, el equipo de Bruñe, avanzó tomando ventaja de eso, dos unidades enemigas unifamiliares aparecieron en su retaguardia antes de darse cuenta. A medida que fueron confundidos por el ataque enemigo por la retaguardia, el enemigo en el frente se acercó rápidamente y el ejército de Bruñe se vio envuelto en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el cerco se estrechó gradualmente y ellos fueron asesinados. Sin embargo, en una llanura, las fuerzas unifamiliares del enemigo podrían al menos ser vistas. Ellen quedó perpleja con los brazos cruzados. Masas lo dijo mientras que echaba un vistazo a los documentos. En el informe, parece estar solamente escrito que habían aparecido de repente, De todos modos, lo que esto significa, hace decenas de días, se convirtió en la primera batalla contra Satzstein. Luego, 2 días más tarde, el ejército de Bruñe de alguna manera se las arregló para reorganizarse. Los señores feudales nobles y los escuadrones de caballeros que no llegaron a tiempo para la batalla del otro día también se unieron, en conjunto hicieron un gran ejército de 30.000. Mientras tanto, el ejército de Satzstein, mientras que repetía su saqueo al atacar ciudades y pueblos, avanzó hacia el este. No era como si no pasaban por la carretera, pero ya que eludían el norte y el sur, estaba lejos de ser una ruta recta. ¿Por qué no el ejército de Satzstein no avanzó recto hacia el este? Aunque las personas que pensaban así no eran pocas, su duda fue ahogada por el gran enojo que sus aliados tenían. A pesar de que no entendían los pensamientos del ejército de Satzstein, era un hecho que la tierra de Bruñe fue dañada por ellos. Para los señores feudales nobles cuyos territorios fueron irreflexivamente pisados, era un acto imperdonable, y para los caballeros también, era un problema que involucraba su honor. Después de haber protegido a los ciudadanos que escaparon al igual que el tiempo de la batalla anterior, el ejército de Bruñe que tomó posición en el campo de Laval desafió al ejército Satzstein. Y perdieron. Exactamente de la misma manera. Gerard se encogió de hombros y suspiró. Como era de esperar, 2 fuerzas separadas del ejército de Satzstein aparecieron en la retaguardia del ejército de Bruñe. Si ellos no se dieron cuenta de la segunda vez tampoco, entonces es difícil imaginar que no pudiera notarlo. Lo que se me ocurre de inmediato es que, o bien habían preparado las fuerzas separadas antes de la batalla, o los hicieron tomar un gran desvío fuera del campo de batalla. Lim lo dijo al comparar el mapa con los documentos. Masas estuvo de acuerdo. No hay nada que considerar aparte de eso. Si había un bosque o un monte a un lado, no creo que pudieran desprenderse unidades sin que el otro lado no notara en una llanura sin nada obstruyendo la vista de uno.
Sería justo pensar que dejarían a las fuerzas independientes actuar de forma independiente desde el principio. Si ese es el caso, entonces Smith es un buen oponente problemático. Ellen gimió con los brazos cruzados. Si hicieran un mal movimiento, serían el blanco de una fuerza independiente desde fuera de la batalla y los destruiría a todos y cada uno de ellos. Incluso si no resultaba como tal, cuando finalmente llegaron al campo de batalla, no sería inusual que fueran de ninguna utilidad ya que la situación habría cambiado por completo. Pero, ellos, Satzstein, lo utilizaron eficazmente en 2 ocasiones. Así, el comandante supremo del ejército de Satzstein Smith era sin duda un oponente formidable. ¿Qué clase de persona es ese Smith? Cuando Tigre preguntó, Gerard respondió en la medida en que él sabía. Era un noble de Satzstein de unos 40 años y parecía ser un hombre a quien el rey tenía una profunda confianza. Satzstein con frecuencia causaba peleas junto al límite con los países vecinos como Bruñe y Asbarre, pero cada vez que este hombre llevaba la caballería, Bruñe siempre se vio obligado a duras peleas. Se rumorea que es el mejor en Satzstein cuando se trata de la orden de caballería. En esta guerra, nos hicieron darnos cuenta de que ese rumor era cierto. En cuanto a la tercera batalla después, Gerard no habló mucho. Esto se debió a que era algo así como el ejército de Satzstein solamente eliminando una resistencia esporádica a medida que avanzaban mientras que repetían su saqueo. El ejército de Bruñe que atacó se contaba desde aproximadamente 5.000 a 6.000 y Smith, también, sin la necesidad de utilizar las fuerzas individuales, los echó con una carga desde el frente. A partir de la información más reciente, el ejército de Satzstein parecía estar en un lugar aproximadamente de 6 o 7 días a partir de la capital Niza. Pero, yo no lo entiendo. Ellen gimió con los brazos cruzados. Cerca de 20 días han pasado ya desde que llegaron al territorio de Bruñe, ¿verdad? ¿Qué hacen acerca de su comida y los materiales? Parece que consiguen el agua de un río o lago y se proporcionan alimentos y materiales por el saqueo. Gerard respondió con una expresión abatida. Tigre y compañía se miraron. Massas extendió su mano en el mapa sobre la mesa y se remontaron a la ruta del ejército de Satzstein dibujado en el mapa con un dedo. Esta ruta fue algo que conectaba varios puntos donde se detectó al enemigo y fue dibujado con conjeturas, pero aún así solo podía ser descrito como una tontería. Si ellos habían avanzado hacia el este directamente a través de la carretera después de romper a través de la frontera occidental, ellos ya habrían llegado a la capital Niza. Es decir, incluso si fueran a pasar unos días en la batalla contra el ejército de Bruñe solo iban a obstaculizar su marcha. La velocidad de marcha de ellos, que se movía con solamente caballería, fue el doble que la de un ejército de infantería. Por ejemplo, el ejército de Satzstein podría recorrer la distancia que el ejército de caballeros de Luz de Luna cubriría en 2 días, en un solo día. Sin embargo, avanzaron como si hicieran caso omiso de la carretera y fue como si se movían en un capricho, como cuando uno se preguntaba si de repente se dirigían hacia el norte, de repente se iban al sur. Cuando vi este gráfico por primera vez, me pregunté por qué los chicos estaban avanzando de tal manera. A pesar de que con su velocidad, llegarían aquí a Niza en menos de 10 días y avanzaran directamente a través de la carretera. Eso es todo. Un gemido que mezclaba entendimiento con la ira se filtró de la boca de Tigre. Debido a que todo el ejército de Satzstein se componía de caballería, podían moverse a una velocidad de marcha extraordinaria. Tigre pensaba así, pero ese pensamiento era un paso para ser suficiente. Lo que trae sobre su tremenda velocidad es solo porque son un grupo de solamente caballería. Además de eso, esto se debe a que reponen sus suministros en el lugar. La velocidad de marcha de un ejército tomaba en consideración la infantería como el estándar. Al considerar la caballería como la norma, solo la caballería se destacaría y todo a un lado de ellos llegaría tarde, ya que la velocidad de la escuadra de transporte, lo que llevaba la comida y materiales, no era diferente de la de infantería. Para considerar la caballería como la norma, había que separar no solo la infantería, sino también el equipo de transporte. Y así, el enemigo había implementado eso. Con esto, Tigre y compañía entendían la razón por la que el enemigo no ocupaba una ciudad o un fuerte. Para ellos, una ciudad o fortaleza no podría convertirse en un objetivo de captura. Después de todo, las armas de asedio eran el único equipaje obstructivo para ellos. De hecho, incluso si Bruñe abandonara una ciudad o una fortaleza del todo, el enemigo probablemente lo ignoraría. Tenían la intención de desafiar solamente un campo abierto. Y tenían la confianza de que si era un campo abierto, incondicionalmente podían ganar. Ya veo. Así que esa es la razón por la que se mueven alrededor constantemente. Hay un dicho que, cuando un cierto pescado no mantiene el ritmo, va a morir, y parece que están haciendo lo mismo. Mientras que estiraba sus brazos y extendía la mano a la copa de plata, Ellen suspiró. Valentina de repente se echó a reír cuando ella miró a Ellen. Eleonora. Creo que en el saqueo del enemigo, hay otra intención, aparte de reabastecerse. Una intención, aparte del reabastecimiento.
Aunque la Vanadis de cabello plateado frunció el ceño, ella asintió con la cabeza mientras que comprendió de inmediato. Ellos incitan la ira del ejército de Bruñe por el repetitivo saqueo, llevarlos a la batalla y luego ganar. Están induciendo algo así a través de repetir eso. Sí. Si yo fuera el comandante enemigo, lo haría así. Si lo hiciera, sin matar a la gente del territorio, sin duda sería por eso también. Después de todo, no importa lo fuertes que son, las personas que sobrevivieran se dispersarían. Valentina dijo algo aterrador con su sonrisa. Si atacaran una ciudad o pueblo, el ejército de Bruñe aparecería para repelerlos. Y después de haber derrotado a ese ejército de Bruñe, le harían una oferta a los señores feudales nobles gobernantes de los territorios occidentales y a la gente de sus territorios. Decir que en lugar de seguir este impotente reino que les protege, ¿por qué no lo siguen? Los señores feudales nobles no estarían de acuerdo de inmediato. Pero, ¿qué harían si los pueblos y ciudades dentro de su territorio fueran atacadas y robadas, una tras otra? Cuando pensaran que el país llamado Bruñe y el gobernante llamado Origin no eran fiables, ¿no que no se mantendrían leales al reino? En cuanto a la población del territorio, sin duda mostraría una reacción más fácil de entender. Si no se impusieran con fuertes impuestos o no había tiranía excesiva, entonces no mostrarían mucho interés por el cambio en las reglas. Si tengo que añadir una cosa más, la razón por la que dejan a la gente viva también podría ser, al tiempo que el otro lado, el lado de Bruñe, toma tiempo para albergar a las personas, investigan la posición del ejército de Bruñe utilizando el pueblo del territorio en lugar de sus exploradores. A Tigre le dolió. El hombre llamado Smith, quien dirigía este ejército, no solo era fuerte en la batalla. En un sentido diferente de Kroiger, era un rival temible. Por favor, no es más que una simple rata que le gusta usar la guerra psicológica, como si fuera la media cosa XDDD. En otras palabras, es absolutamente necesario ganar en la próxima batalla. Eso es lo que significa, ¿verdad? Con una expresión que no pudo ocultar su nerviosismo, Tigre miró a Masas. El viejo conde asintió con un rostro severo. No había duda de que una de las cosas que se mostraba en el corazón de los señores feudales nobles que luchaban en la parte occidental de Bruñe, era la existencia de Tigre. Incluso excluyendo su fama como el joven héroe, era solamente Tigre encabezando el ejército de caballeros de Luz de Luna quien ganó después de luchar con el ejército de Sachstein. Por lo tanto, la derrota del ejército de caballeros de Luz de Luna podría no ser solo una derrota, sino una derrota en sí de Bruñe. Pero, ¿cómo combatimos? Ellen echó su mirada en el mapa sobre la mesa con una expresión difícil. Solo hay llanuras en todas partes de la capital hacia el oeste. No voy a decir que apenas hay montañas y colinas, pero no hay garantía de que el enemigo vendría si nos movemos hacia adelante con las tropas en esos lugares, montañas o colinas. Valentina, ¿tienes algún plan? Tigre llamó a la Vanadis de pelo negro que estaba mirando los documentos en silencio desde hace algún tiempo. Valentina le miró con una sonrisa. Él aún no había hablado con ella sobre el incidente de anoche. No hubo tal tiempo. Sin embargo, hay una manera en la que podemos luchar con facilidad. Valentina lo dijo con una sonrisa, mientras que bebía el té en su taza de plata. Aunque Tigre reflexivamente miró a la Vanadis de pelo negro con una mirada cautelosa, no tenía planes por ahora. Mientras que se preparaba mentalmente, ella le hizo continuar asintiendo con la cabeza. Es verter veneno en el río que utilizan. Valentina dijo en un tono como si no fuera nada. Ellen y Lim lanzaron miradas llenas de sentimientos desagradables hacia ella, Masas estaba en una pérdida de palabras mientras que abría ampliamente sus ojos. Gerard se quedó estupefacto y Tigre apretó demasiado involuntariamente el puño. Particularmente las tres personas de Bruñe eran sensibles a la palabra veneno a causa de la última noche de la revuelta. Mirando sus reacciones con un rostro indiferente, la Vanadis de pelo negro continuó. Todos ellos son caballería, lo que significa que para poder hacer algo dependen de los caballos. En ese caso, debemos apuntar a los caballos. Es muy sencillo, ¿no? Pero, ¿cuántas ciudades y pueblos crees que van a recibir daños si vertemos veneno en el río? Masas lo dijo cuando él no podía soportarlo más. Incluso hacia las palabras del viejo conde, había vivido más de 2 veces más que ella, Valentina argumentó sin que su tez cambiara un poco. No es mejor que sufrir una sexta derrota. Vanadis Dono. Puede ser una forma grosera de hablar, pero eres capaz de proponer esos medios porque aquí es Bruñe. Masas dijo con una expresión amarga. Fue un comentario que de ninguna manera iba a hablar de lo general. Aún así, lo dijo probablemente porque se imaginaba sus sentimientos de disgusto hacia los medios de veneno, y los pueblos y aldeas que recibirían daño debido a eso. Lord Masas. Creo que usted ha dicho demasiado. Aunque encontrándolo lamentable, Tigre reprendió al viejo conde en un tono un poco severo. Si él no lo decía ahora incluso involuntariamente, solo el hecho de que Masas había calumniado a Valentina, quien era un compañero de armas, se mantendría. Masas reveló una cara de sorpresa y le pidió disculpas a Valentina. Lo siento. He dicho demasiado. No.
Es natural que una persona de Bruñe piense de la gente y la tierra de Bruñe. Valentina sacudió la cabeza con una sonrisa como para decir que no le importaba. Pero, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Como cambiando el ambiente del lugar, Ellen se inclinó hacia adelante. Son personas que han derrotado a un enemigo de 30.000. Vamos a perder si no tomamos ninguna medida. Si su objetivo es la capital, existe la opción de cerrar todas las puertas de las murallas que encierran la capital y llevarlos a una batalla de asedio. Lim manifestó su opinión. Aunque, cuando se miraba en sus pupilas azules en su rostro huraño, se podría entender claramente que ella no creía que fuera un medio eficaz. Parecía que ella trataba de decirlo con el fin de cambiar la atmósfera del lugar al igual que Ellen. Si hacemos eso, los chicos probablemente repetirán su saqueo atacando pueblos y ciudades que se ocupan. Y Bruñe se convertirá en un campo quemado. Y entonces, como Valentina había dicho hace un rato, el ejército de Sachstein probablemente le pediría a los señores feudales nobles y el pueblo del territorio acerca de cuál era más cómodo de seguir. A Tigre le dolió. Kroiger también era un enemigo formidable, pero Smith era un opositor terriblemente molesto. Precisamente porque estaban estos dos hombres, Sachstein se traería en sí para invadir. Supongo que tratar de sondear la actitud del enemigo al igual que el tiempo con Kroiger sería difícil. En el peor de los casos, todavía hay una posibilidad de esperar y ver qué pasa. Además, nuestros movimientos y hábitos ya podrían haber sido comprendidos. Si el enemigo es solo caballería, entonces, ¿qué es lo que usted dice sobre el pensamiento de un medio para detener el ritmo de la caballería? Lim propuso como tal. Tigre asintió y las 6 personas respectivamente dieron sus opiniones. ¿Qué hay de colocar aceite en el suelo, atraer al enemigo y atacar con fuego? Masas hizo una mueca ante la sugerencia de Ellen. En esta temporada, el peligro de atacar con fuego en este lugar es genial. Las tierras de Bruñe se describían a menudo como haber extendido una alfombra verde viva. Las llanuras suaves de subidas y bajadas constituían la mayoría del territorio. Por otra parte, ahora era primavera. Si hubiera que establecer imprudentemente fuego allí, las llamas se propagarían en un abrir y cerrar de ojos e incluso el incendio no podría suprimirse. Aunque Tigre manejó flechas de fuego en la batalla con Kroiger, fue simplemente porque el objetivo era la cima de una pequeña colina y juzgó que no había temor de que se convirtiera en algo incontrolable al disparar. Vamos a preparar una empalizada, dijo Lim. Una empalizada era algo donde estacas largas con puntas afiladas estaban alineadas lado a lado. Las apuestas no eran verticales, sino inclinadas hacia adelante en diagonal. Era con el fin de ensartar al enemigo que atacaba. Entre las armas anticaballería que eran de uso frecuente, había un inconveniente. En primer lugar, debido a que cada juego era pesado, no eran fáciles de llevar. En un amplio campo de batalla como una llanura cubierta de hierba, en la cima de desvío del enemigo, incluso se podría obstaculizar el movimiento de sus aliados. Es difícil. El enemigo está adoptando un estilo de combate que utiliza plenamente su movilidad. Si nos encontramos con un campo de batalla en el que podemos utilizar la empalizada. No sé muy bien el clima del oeste, pero podemos esperar la lluvia o la niebla. Va a ser difícil hasta llegar al verano. Aún así, nos moriremos de hambre hasta la muerte si esperamos hasta el verano. Masas con tristeza negó con la cabeza ante las palabras de Gerard. Señor Masas. ¿Hay humedales al pasar la capital hacia el oeste? Fue Tigre quien lo preguntó esta vez. Mientras que escuchaba la opinión de todos, una idea vino a la cabeza del joven. Masas acarició la barba gris con un rostro preguntándose. No es que no hubiera ninguno, pero... Si tuviéramos que luchar en un humedal, sería difícil luchar por nuestra caballería también. Además, el enemigo tiene un mapa. No van a morder el anzuelo. Tigre miró los lugares de los 5 pueblos y explicó su idea. Si es así, puedo prepararlo antes de salir de la capital. Gerard respondió así. Ellen también asintió con una sonrisa. No está mal, supongo. Estoy dentro. Lim mostró su acuerdo asintiendo con la cabeza en silencio y Valentina tampoco dijo algo. Aunque Masas ligeramente gimió, al final respiró y dijo esto. Entiendo. Dado que no parece que podrá saltar, supongo que está bien. Masas estaba burlándose de Tigre sobre el hecho de que él se apresuró a solas durante la batalla contra Kroiger. Tigre, mientras que jugaba revolviéndose el pelo de color rojo oscuro, expresó su gratitud a todos. El consejo de guerra había terminado, y Gerard y Masas se fueron. Entonces, Valentina se fue. Lim y Tita, quienes esperaban en silencio en un rincón de la habitación hasta entonces, volvieron los ojos dudosos hacia Tigre quien no mostraba ningún signo de movimiento. Se supuso que el joven aparentemente tenía la intención de quedarse en la habitación y salieron de la habitación juntas. Solo 2 personas, Ellen y Tigre se quedaron en la habitación. ¿Qué pasa? Tigre se quedó mirando fijamente a la cara de Elolen quien reveló una sonrisa despreocupada. Pero, no podía permanecer en silencio para siempre. A continuación, comenzó a hablar. Cuando la guerra con Sachstein termine, tengo la intención de trabajar en el Palacio Real.
Jeje Ellen XD. Ellen, no devolviendo las palabras de inmediato, de manera fija miró a Tigre con una cara en donde su sonrisa había desaparecido. No fue la expresión que decía que ella se le hubiera dicho algo inesperado. Parecía querer decir que por fin había tocado un tema que tendría que haber tocado antes o después. Tigre recibió en silencio su mirada, que emitía un brillo similar al rubí. Ya veo. Ellen murmuró en poco tiempo e hizo una sonrisa brillante como para sacudir algo fuera. Debería decir, felicidad está aquí, pero teniendo en cuenta lo que pasó ayer, creo que sería correcto decir, buen trabajo. ¿Cuántos años tienes la intención de trabajar en el Palacio Real? No lo sé todavía. No tengo la intención de trabajar por decenas de años, pero creo que voy a estar en el Palacio Real durante al menos 4 o 5 años. Aunque tengo la intención de volver a Alsace durante el verano o el invierno. No era como si Tigre pensara en trabajar en el Palacio Real esperando la fama para sí mismo y tener una vida hermosa en la corte real. Aunque Melisent, quien era el mayor opositor político, fue derrotada, lo haría con el fin de apoyar a Riggin y Masas quienes todavía tenían muchos enemigos y también para proteger a Alsace empujando a Bruña a la paz. La muerte de Oges también apoyó los pensamientos del joven. Esto se debió a que Tigre pensó que cuando el reinado de Riggin se asegurara, su valiente lucha sería recompensada. Por el sacrificio de Ogest. Ellen probablemente entendía eso. Y porque ella entendía, tenía que tratar de alentar al joven con una sonrisa por lo menos. Sin embargo, un dolor que ella era incapaz de ocultar estaba borroso en su sonrisa y parecía una artesanía efímera. Si Tigre estaba en Alsace, no era como si Ellen y él no tendría ninguna oportunidad de reunirse. Esto se debía a que al cruzar las montañas Vosis, Leitmeritz estaba inmediatamente ante los ojos. Pero, la distancia de Nisa a Leitmeritz estaba demasiado lejos. Aunque regresara a Alsace durante el verano o el invierno, tendría que mirar alrededor de su territorio tanto como fuera posible y hacer lo que tenía que hacer. Así que, incluso si Ellen viniera a Alsace, se preguntó si iba a ser capaz de permitirse el lujo de entretenerla. Esta puede ser la última vez que vamos a luchar codo con codo. No va a ser la última vez. Tigre lo negó con calma, pero con una fuerte voluntad. Lo dije antes, ¿no? Que si te encuentras en una situación difícil, sin duda me apresuraré a ir hacia ti. No importa si estoy en la capital, eso no lo va a cambiar. Ellen miró a Tigre con una cara de sorpresa y miró hacia abajo mientras que pretendía suavizar su pelo hacia arriba. ¿Realmente tú? Otras palabras no salieron desde la vanadiz de cabellos plateados. ¿Por qué se le habían olvidado? El hombre que ella pensó que quería estar a su lado era un hombre así. Por cierto, ya que estamos en ello, ¿hay algo que quieras pedir? Mientras que jugaba sobre varias cosas con una forma de hablar en broma, Ellen le pidió al joven con una sonrisa. ¿Qué pasa contigo? No tienes nada que preguntarme. Cuando Tigre le preguntó mientras que se reía, Ellen ligeramente gimió con un me. Es inesperadamente difícil, ¿eh? Cuando se trata de ti, creo que conozco la mayoría de las cosas, pero... Yo te respondí, la mayoría de las cosas, después de todo. Por cierto, aunque es abrupto, puedo preguntarte una cosa. Ellen le dio un pequeño guiño a las palabras de Tigre. Ellen, 4 años han pasado desde que te convertiste en Vanadis, ¿verdad? Sí, fue cuando tenía 14 años de edad, después de todo. ¿No te sentiste ansiosa? Para que de repente estuvieras en una posición para gobernar una región. ¿Cómo fue para ti? Ellen devolvió la pregunta con una sonrisa burlona. Tú también, cuando tenías 14, heredaste el título y Alsace desde tu padre, no. No era como si no tuviera ansiedad, pero había observado a mi padre el señor feudal desde que era un niño, al igual que mi madre, quien lo apoyaba. El señor Masas me dio consejos de varias maneras y también había personas que me sirvieron desde la época de mi padre, como Bertrand. Tita también me animó siempre que fuera posible. El momento en que se convirtió en un señor feudal, hubo un momento en que Masas le preguntó a Tigre si se encontraba bien, respondió, bueno, voy a de alguna manera seguir adelante con ello. No era como si se trataba de un optimismo sin fundamento, pero era su agradecimiento a las muchas personas que lo apoyaron, y una declaración de sus intenciones para seguir adelante. Tigre pensó que estaba bendecido. Quiero hacer Alsace próspero ahora. Llegué a pensar así después de que me acostumbré a vivir como un señor feudal. Hasta entonces, todo el mundo me esperó pacientemente. Ya veo. Ellen contenta asintió varias veces. Entonces, ella cruzó las piernas y miró hacia el techo. Pero, sus ojos parecían no mirar el techo, sino algo diferente. También me sentía ansiosa cuando me convertí en Vanadis. Hablando de una persona de confianza, solo estaba Lim después de todo. Pero, tuve un sueño de construir un país. Es por eso que yo no estaba perdida. Ese día, cuando yo llegué en el Palacio Imperial de Leitmeritz, reuní a los oficiales civiles y militares y lo declaré. Eso es como tú. Estoy seguro de que tus subordinados estaban sorprendidos, ¿verdad?
Cuando Tigre se rió mientras que se encogía de hombros, Ellen también devolvió su mirada al joven y el sarcasmo se levantó el borde de su boca. Sí. Cualquier Vanadis parece tener vagamente la idea de querer gobernar un país de tal manera, pero parece que era la primera vez que alguien como yo hice tal cosa inmediatamente después de llegar al Palacio Imperial. ¿Qué clase de sueño es? Cuando las personas no mueren de hambre, no están asustadas por los bandidos y bestias, y puedan superar la frialdad, donde el ir y venir de personas sea próspero y cualquiera pueda vivir mientras que se ría. Quiero construir un país. Cuando Tigre preguntó, Ellen respondió con soltura en un claro tono. El joven abrió ampliamente sus ojos. Esto se debía a que, cuando se convirtió en un señor feudal de hace 4 años, no tenía un pensamiento tan apropiado. Al ver la reacción de Tigre, la Vanadis de cabellos plateados se echó a reír. Ella lo dijo mientras que se reía alegremente. En realidad, no es algo que se me ocurriera a mí misma. Tomé el mismo sueño exacto de una persona determinada. Cierta persona. Sí. Eso es correcto. Supongo que si eres tú, no me importa hablar de ello. Los ojos de color rubí de Ilen brillaban. Mientras que sus ojos se volvieron hacia Tigre, se quedaron mirando algo más que el joven. Es una historia de antes de convertirme en Vanadis, cuando yo era un mercenario. Tormenta de Plata. Era el nombre del grupo de mercenarios que Ellen y Lim habían pertenecido. Cuando era un bebé, fui recogida y criada por este grupo mercenario. Parecía que el pueblo donde nací había sido atacado por bandidos o mercenarios y fue destruido. Ellen dijo una cosa chocante en un suave tono. Tigre se sorprendió, pero evitó hablar de su impresión. Ellen continuó hablando. El líder era Visarion, en pocas palabras, un hombre extraño. Su habilidad con la espada era fiable y valiente cuando se paró en el campo de batalla. Él no cometió errores en su mando y los mercenarios también profundamente confiaban en él. El sueño de un líder era que quería obtener su propio país algún día. Su propio país. Como era de esperar, incluso Tigre abrió ampliamente sus ojos. Casi pronunció una voz sorprendida. Tal cosa como un mero pensamiento mercenario de querer obtener su propio país, a menos que no fuera una broma que hizo debido al alcohol, era demasiado absurdo. ¿Crees que es una broma, verdad? Al ver a Tigre con una cara estupefacta, Ellen rió ligeramente. En cuanto a los ojos de color rubí, Tigre entendió inmediatamente. Ellen estaba hablando en serio. Esa persona lo dijo en serio, Sí. Es un sueño muy tonto y espléndido. Entrecerrando los ojos mientras que hablaba sobre algo nostálgico, Ellen continuó. Pensé que si era Visarion, podía hacerlo. Yo lo creía así. Pero Visarion murió antes de obtener su propio país. El silencio que cayó en la habitación no duró mucho. Ellen rompió el silencio con una voz llena de unidad. En ese momento, decidí que iba a tratar de construir un país. Cuando casi un año había pasado después de que ella lo decidió, Arifal apareció ante Ellen. La espada larga, que era una herramienta dragónica, eligió a Ellen como su maestra. Yo, quien entré en el Palacio Imperial de Leitmeritz, reuní a los funcionarios civiles y militares, y hablé de todo lo que estaba pensando. Y entonces les pregunté, ¿qué debo hacer para darme cuenta de ello? Sus reacciones fueron en gran medida favorables. Los funcionarios civiles comentaron diciendo que es un poco demasiado vago, y los oficiales militares se reían mientras que bromeaban, usted es codiciosa, Pero, dijeron que iban a esforzarse a fin de realizar el ideal de Ellen. Por supuesto, Ellen también trabajó duro para no traicionar su devoción y expectativas, Lim la apoyó. Mientras que ella le devolvió la mirada a Tigre, Ellen dijo en cuanto a la conclusión de la historia. Me imaginaba la forma del país que gobernaría. Por eso, reuní los recursos humanos necesarios, arreglé las leyes y construí un entorno adecuado. A veces, pienso en un nuevo movimiento. Para mí, eso es lo que significa gobernar un país. Tal vez, podría ser diferente de lo que pensaba de Visarion, pero soy diferente de Visarion. Así que voy a hacer lo que deseo. Hacer lo que deseas, Eso es lo que significa ser un gobernante. Tanto si se trata de ser un señor feudal o una Vanadis o un rey. ¿Cómo es eso? Te sirven un poco como una referencia. Tigre no respondió de inmediato. Él creía firmemente sobre las palabras de Ellen con cuidado. En poco tiempo, el joven asintió con la cabeza y se levantó. Gracias. No solo sirvió como referencia. Tigre era muy feliz. Sobre el hecho de que Ellen le habló de su pasado y que ella le dio un empujón de apoyo en la parte posterior. Ella le habló de cómo no solo había apoyado a Arigin, sino que también imaginó un país en el que gobernaría como una regla. Esto podía parecer presuntuoso, pero Tigre era el señor feudal de Alsace. Él era un gobernante. No había que olvidar ese punto de vista. Ellen. Es extraño decirlo ahora, pero me alegro de que me encontrara contigo. Tigre dijo eso con un pensamiento inundado de emociones. ¿Me halagas? Ellen lo dijo aunque con un poco de risa. Primero, es Einstein. ¿Lo entiendes? No. Sí, como él respondió así, Tigre salió de la habitación con Ellen.
Algo caliente resonó dentro de su pecho. Podría ser la última guerra en la que iban a luchar codo con codo, Ellen dijo así. Precisamente porque pensaba que su despedida estaba cerca, se lo dijo, lo que era un recuerdo importante para ella y que sería el mejor regalo. Él no acabó imitando ese sueño, que le habló de cómo era. Encontraría su propio sueño mientras que confiaba en él. Él probablemente enfrentaría ese sueño durante muchos años. ¿Y si él era capaz de lograr ese sueño algún día? En ese momento, sería sin duda el mejor regalo para Ellen. 2 días más tarde, el ejército de caballeros de luz de luna de 38,000 salió de la capital. Con la bandera de batalla de la Casa Born, dibujada con una media luna blanca y un meteoro sobre un fondo azul, y la bandera de caballo rojo se encontraban en la vanguardia, seguido de banderas de batalla de los nobles señores feudales y la bandera del dragón negro. Era una magnífica vista. Riggin no los vio retirarse. Ella no tenía espacio para hacerlo a medida que la limpieza después de la revuelta aún no había sido resuelta. Pero, durante el breve descanso que entró en la sala de audiencias, se puso en la terraza en la parte trasera de la sala de audiencias y les rogó a los dioses por su seguridad.